Hola, bienvenidos a nuestro post, El duelo en una pregunta. Hoy me acompaña mi querida compañera, colega, amiga, maestra. Ay, Dios No mío. sé qué haría sin ella con lo despistada que soy. Y es con quien queremos inaugurar este espacio, El duelo en una pregunta. La pregunta para ti, Edna, es, ¿perdiste un hijo? Tal vez la situación más difícil por la que los seres humanos pasamos. ¿Cómo pasaste todo este asunto del proceso de duelo como tal? Uy, pues primero muchas gracias, Janet, por tenerme en cuenta para este proyecto tan bonito. Muy interesante porque sí, se necesita hablar mucho y se necesita educarse mucho en el duelo, entender un poquito por las emociones que atravesamos, por las situaciones que se vienen encima, por las sensaciones que se sienten en el cuerpo. Bueno, son un montón de cosas. Ya hace 15 años que mi Juan Sebastián, mi hijo de 6 meses, falleció. Pues realmente fue un golpe contundente, un porrazo de la vida de cara, o sea, de esos que te pegan y quedas sin ver y sin oír y sin nada, pues porque en realidad pues uno planea su vida y sobre todo cuando se trata de bebés, ¿no? Son proyectos de vida y como que uno, o en mi caso, lo habíamos planificado así, ¿no? Tener 2 hijos, nuestros trabajos. De hecho, en esa época yo trabajaba en la Corporación Remanso, que es una entidad que congrega funerarias a nivel nacional, y pues yo me dedicaba a capacitar a los funerarios para la atención a los clientes dolientes. Entonces, las frases que hay que decir, la forma, el tono, la necesidad de la infraestructura, bueno, todo eso, pero ya cuando le pega a uno pasar de la teoría a la vivencia, pues eso sí es un garrotazo, hablándolo claramente. Es un garrotazo físico porque, por ejemplo, en mi caso, como fue una muerte súbita, fue algo que sucedió pues inesperadamente, y, no es, y se rompe ese proyecto de vida, pues lo primero que me ocurrió es que yo quedé viendo blanco y negro. Yo recuerdo que ya muchísimo tiempo atrás yo me había hecho la cirugía para los ojos, para la miopía, y yo no tenía gafas. Y lo primero que me sucedió es que empecé a perder la vista de una manera, pero los primeros días lo que sí recuerdo muy bien era que yo veía en blanco y negro. Vea Me pues, afectó muchísimo, muchísimo esa parte y pues también un dolor moral, ¿cierto? Porque me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho en la vida para merecerme esta desgracia? Me daba pereza salir, por ejemplo, a la calle y saber que los vecinos me miran, ay, ahí va la que se le murió el hijo, quién sabe qué habrá pasado, las especulaciones y, ¿no? el Todo ese tipo estigma, de ¿no? cosas. No Sí, lo sí, cuidó. sí, sí, sí. Entonces, claro, me sentía un poco agobiada por eso. ¿Cómo será que a la semana, saliendo del conjunto de edificios donde vivía, no vi un ciclista y lo atropellé? Ándale. Ay, no, eso fue terrible para mí cuando yo vi a ese señor encaramado en el capó del carro y lo vi que cayó allá un señor ya mayor. No, yo me bajé, dije, señor, perdóneme, yo no lo vi, yo no lo vi, le juro que yo no lo vi. Y antes el señor pidiéndome excusas a mí, no, discúlpeme, yo fui que me le atravesé. Yo llegué a la casa de mi mamá, hecha un mar de lágrimas, al señor se le torció hasta un dedo. Y yo, pero fue que es que no lo vi. O sea, absolutamente entra uno en un modo de suspensión como el computador cuando tú tienes abiertas las aplicaciones y le picas allá y le picas acá y al final ni te abre nada, pero el computador tampoco se apaga, no avanza, no logras ver la aplicación que necesitas. Así estaba yo como en un reset, ¿no? Muy, muy, muy complicado ese tema.
ahí. Entonces, pues lo primero que recibí fue mucho el apoyo inicial, ese cobijo de parte, pues de las amistades, ¿cierto? Del círculo familiar, ese apoyo, porque también les dolió la circunstancia, ya que ellos me vieron cómo fue mi proceso de noviazgo, mi proceso de casorio, mis embarazos, entonces mi primer hijo, ya el segundo hijo, y pues nadie se esperaba que eso fuera a pasar. Y el sepelio, pues como a los bebés nos, yo soy católica y pues en los rituales católicos a los bebés no se les hace ni exequias, ni velación, ni nada, pues no, yo sí quería y lo necesitaba y encontré quien me alcahueteara todo eso y me consiguieron un curita que fue a dar unas palabras porque el cura de mi parroquia dijo, no, yo no puedo porque esa no es la tradición. Y a mí qué tradiciones ni qué nada, yo quería eso. Y encontré quien me alcahueteara eso, era un cura jesuita de la Javeriana, ya retirado, y fue unas palabras hermosísimas. Llena la funeraria rodeada de amistades, de amigos, porque en realidad sí fue un tema que golpeó a todo el mundo, o sea, fue algo tan inesperado y eso sucede con los niños, porque pues por lo menos uno espera es que enterrar a los mayores, ¿cierto? Y Sí. es más esperado, ¿no? Que se muera el abuelito, la mamá, el El papá, por alguna orden enfermedad. lógico, el orden lógico Sí, esperado. sí, entonces de repente digan, no, le falleció el hijo menor a Edna, el niño de 6 meses, y realmente golpeó a todo el mundo. Fue también un golpe espiritual porque pues obviamente yo entré en conflicto con Dios, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué, por qué me hiciste esto? Yo no me merecía esto. Y yo que he sido tan buena toda la vida, o sea, lo entendía como un castigo. Fíjate Sí, todas las cosas que viene a removerle a uno una situación de esas. Fue una situación laboral también, porque a raíz de la muerte de mi hijo, pues mi concentración se fue a cero, me agobió un poquito también que todos me preguntaban, ay, Ednita, ¿y ¿cómo están? ¿Y tus niños? Los que no sabían, y yo, no, es que otra vez eché el cuento. Entonces llega uno un momento en que se cansa de contar y quieres entrar en ese periodo de silencio, en ese periodo de soledad donde quiere uno que no quiere escuchar a nadie, ¿cierto? Entonces me agobió tanto que yo resolví que me retiraba y a estas alturas a mí no me aceptaron la renuncia. Al final me tocó decirles, no vuelvo mañana, no vuelvo, consigan quien, no soy capaz de seguir, la mente no me da. Entonces, fíjate cómo todos los aspectos de la vida se golpearon. Afortunadamente, mi relación con mi esposo muy fuerte y a diferencia de muchas otras parejas pues, he sabido que colapsan. cuando, sí, ante la situación, sí tuvimos un periodo muy duro de culparnos por la situación, porque es parte del proceso, pero nos mantuvimos unidos y hasta la fecha, ya este año cumplimos 20 años de estar casados, dos de Oh, estar de novios. Entonces, digamos que eso nos fortaleció y nos ha mantenido unidos, soportándonos el uno al otro en el sentido de apoyo, ¿no? No, no sí, de soportarse total. de que, uy, qué mamera, ¿no? Como todo el mundo del matrimonio, no. De soportarnos de apoyo, de yo Sí, te apoyo, estás mal, yo te ayudo. Recibí mucho apoyo de gente experta en el área, pues por estar en el medio funerario. Viajé a Medellín a una sesión específica con el doctor Jorge Montoya, que en un fin de semana junto con mi esposo nos hizo muchas charlas, mucha conversación, no la típica de sentarse uno en el sofá y escuchar algo magistral, no, de conversar sobre el dolor, sobre lo que siento, sobre lo que se me derrumbó y qué hago yo con esa masa. Hago un pan, hago una pizza, la boto, ¿qué hago? sí. ¿Cierto? Y a pesar de haber sido la misma circunstancia, pues fíjate que mi esposo la vivió desde una manera y yo de otra. Con el tiempo, porque yo cuando tuve a Juan Sebastián, pues tomamos la determinación que no queríamos más hijos. Fíjense cómo es uno de soberbio, ¿no? Ah, pues la Sí. vida ya la tengo perfecta, pues ya no quiero más.
Y ya después que cuando tuve a Juan, me mandé a hacer la ligadura de trompas. O Ujú. sea, cercené toda posibilidad de volver a ser mamá. Entonces, con el tiempo decidimos, no, vamos, averigüemos en la clínica de la mujer cómo sería revertir eso, pues pues porque yo soy hija única, no quería que mi hijo fuera hijo único y mi esposo, pues él me dice, lo que tú digas. Como corresponde. Entonces, sí, entonces fuimos y pues uno tiene un proceso y el doctor nos preguntó, bueno, ¿por qué quieren tener un hijo? Entonces le explicamos la circunstancia. Y entonces hizo la pregunta, ¿y cómo están ustedes frente a ese dolor de la pérdida? Y yo le expliqué, no, doctor, pues yo he obtenido apoyo psicológico porque no tenía las herramientas, siempre sobreprotegida, entonces no tenía las herramientas como para resolver ese tipo de dolor, pero yo ya me encuentro en una etapa, bueno, le expliqué y le preguntó luego a mi esposo y mi esposo ni pudo hablar. Se vino en lágrimas, él duró muchos, muchos años con mucho dolor. De hecho, mi hijo nació el 11 de abril, que es la misma fecha de cumpleaños de mi esposo, fue como un Mm. regalo de cumpleaños. Y mi hijo luego falleció un 1 de octubre. Entonces, a él, fíjense, para mí 11 de abril es una fecha de una recordación bonita de que la vida me concedió ese don tan bonito de ser mamá y de que ese ser hubiera llegado a nuestras vidas, ¿cierto? Y Ujú. para él no. A él lo peor que le podían decir ese 11 de abril es feliz cumpleaños. Y él contestaba, ¿feliz de qué? Si yo tenía que estar celebrando el cumpleaños de mi hijo también y no está. Y Sí. el 1 de octubre se le borraba, no se acordaba. Entonces fíjate cómo la misma circunstancia la vivimos de manera diferente juntos, ¿cierto? Total. Entonces, pues claro, y herramientas distintas. Ya con el tiempo, pues él obtuvo también más ayuda, un poquito más que yo, y logró salir adelante. La obtuvo de un psiquiatra que le explicó muy, muy, muy didácticamente y le dijo, mire, mijo, usted lo que necesita es vivir el dolor, porque lo que él hizo fue dedicarse a trabajar todo el tiempo, Ujú. trabaje, trabaje, trabaje. Y le dijo, mire, usted se está evadiendo del dolor. Usted lo que tiene es que enfrentar y reconocer ese dolor. Haga de cuenta que tiene que atravesar un río con una corriente muy fuerte y usted tiene que nadar y nadar y nadar. Usted va a tener momentos en que piensa que va a desfallecer, pero usted va a sacar fuerzas del amor de su familia, del mismo amor de su hijo que partió, de su hijo que queda, porque es que también están los otros hijos y uno como papá no puede enterrarse en esa arena movediza del dolor y olvidarse que hay otras gentes vivas alrededor nuestro y que el amor se vuelve portátil. Ya entiende uno que el apego de lo físico trasciende y que yo sé que mi hijo está conmigo en mi corazón, en mis oraciones, en mi alma y lo tengo aquí vigente conmigo. Eso Que es, lo he entendido, que es la ¿cierto? parte más bonita tal vez. Pues bueno, Edna, Sí, muchísimas gracias. Algo que me acabo de acordar, tú escribiste un libro desde mi duelo, así que les invitamos a que nos escriban, se suscriban a este canal y a vuelta de correo les podemos enviar el libro donde narras toda la historia. absolutamente un manual muy bonito donde van a ver las etapas de duelo y van a encontrar de pronto identificación y de pronto una palabrita o de pronto una situación que les pueda ayudar y eso me llenará a mí mi corazón. Genial, gracias Edna. A ti por la invitación. Te dejo un abrazo y Gracias. le seguimos. Bien, La gracias, seguimos, gracias. sí. Ok, gracias.